Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este día que concentramos nuestro tiempo, fuerzas, mentes, corazón en la adoración al Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con una exposición de la Cena del Señor. Como expliqué la ocasión pasada, la iglesia, nuestra iglesia, ha llegado a algunas convicciones respecto a la Cena del Señor, en cuanto a crecer en el entendimiento del símbolo de esta realidad y la virtud espiritual de la Cena del Señor. Así que el día de hoy continuamos con la exposición de qué es la Cena del Señor. Primero Dios, la próxima semana, si todo sale bien, nuestro hermano compartirá por qué debemos celebrar una comunión o una celebración de la Santa Cena semanal. Hemos practicado como iglesia una comunión mensual, pero creemos que a la luz de lo que la Cena del Señor es y el principio apostólico narrado en el Nuevo Testamento, la celebración de la Cena debe ser tan frecuente como sea posible en el día del Señor. O sea, debemos celebrar en un mes, en un año, la Cena del Señor tan frecuente como sea posible en el día del Señor. No estoy diciendo que debemos celebrar tan frecuente como sea posible de lunes a viernes, pero en el día del Señor. La semana pasada explicamos que la Cena del Señor, si alguien pregunta ¿qué es la Cena del Señor?, nuestra primera respuesta es que esta es un simbolismo. Y hoy no vamos a repetir tanto esto, pero vamos a enfocarnos en otro aspecto. La mayoría de los cristianos solo puede definir la Cena del Señor como un simbolismo. Pero no fue así como en el tiempo apostólico, tiempo patrístico y en el tiempo de la Reforma fue entendido. La Santa Cena fue entendida como un medio de gracia, o para decirlo en otras palabras, la Santa Cena tiene un vínculo de la presencia real con el Cristo resucitado por medio de su Santo Espíritu, de manera que el creyente tiene comunión con Cristo cuando la celebra. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones por medio de la oración para entender esta realidad espiritual. Oremos unánimes. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta mañana que podemos abrir tu palabra, podemos cantar salmos, cánticos espirituales, Señor. Rogamos que tengas a bien, Señor, bendecir este tiempo, tengas a bien dar las palabras necesarias y suficientes, las más sencillas, con tal que la congregación pueda comprender y pueda llegar a entender más y más la realidad de la Cena del Señor, y que de esa manera en la reunión que tenemos de miembros la celebremos con esta fe y con este entendimiento, que la Cena del Señor es más que un memorial, es la presencia real de tu Hijo Cristo con nosotros por medio del Espíritu Santo. Oh Padre, enseña esto a tu iglesia esta mañana para que ésta pueda madurar y, Señor, aún tener algún día un avivamiento a través de estas correctas administraciones de las ordenanzas que nos has dado. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer juntos del versículo 14 al versículo 22. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al versículo 22.
Les pido que puestos en pie me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al versículo 22. Así dice, hermanos, la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, antes de introducirnos a la exposición de este texto, quiero decir algo sobre la terminología que estaremos utilizando. En primer lugar, hermanos, quiero decir que si en ocasiones uso para referirme a la cena del Señor como un sacramento, por favor no entiendan en sus mentes la práctica católica. La semana pasada me dediqué a demostrar que lo que ellos llaman la cena del Señor o la misa no es otra cosa que blasfemia. Así que si nosotros mencionamos la palabra sacramento, no es para identificarnos con Roma, sino lo contrario. Nosotros como iglesia creemos que la Biblia rechaza los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. No solo porque en la Biblia solo tenemos 2 ordenanzas que somos mandados a celebrar continuamente y no 7, pero además porque el concepto de sacramento en la mente católica romana es un medio por el cual alguien obtiene gracia para poder vivir más justamente y así ser declarado justo delante de Dios, por lo cual nosotros negamos que a través de los sacramentos alguna sustancia llamada gracia se nos transfiera. Usamos la palabra sacramento, hermanos, la uso porque en realidad es nuestra herencia. Es nuestra herencia. La palabra sacramento enfatiza en la realidad que la ordenanza de la cena del Señor y el bautismo es más que un simple memorial. La palabra sacramento viene de la palabra griega misterio. Viene del latín sacramento y sacramentum viene del griego misterio. Y esta simplemente quiere decir enfatizar una realidad más que material. De hecho, hermanos, ustedes vieron o pueden ver en su confesión de 1689 que la cena del Señor fue llamada la Santa Comunión. ¿Por qué fue llamada la Santa Comunión? Y de hecho en algunas iglesias tienen el púlpito y abajo del púlpito tienen una mesa y ponen por nombre Mesa de la Comunión. Estas son iglesias reformadas. ¿Qué se está enfatizando, hermanos? Que la cena del Señor no es solo venir yo a la mesa y tener un recordatorio de que Cristo murió, no. En la celebración de la Santa Cena, nosotros tenemos comunión con el Dios vivo, por medio del cual somos unidos a Él. Por eso es que es preferible la palabra, particularmente prefiero la palabra sacramento que ordenanza. Porque cuando alguien dice ordenanza, enfatiza lo que el hombre hace. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es algo que el Señor manda.
¿Quién hace las ordenanzas? El hombre debe obedecer lo que Dios manda. Pero cuando hablas de estos medios de gracia como sacramentos, se enfatiza la realidad espiritual de ellos. Así que tengo que explicar esto porque una vez mencioné la palabra sacramento sin explicar qué significa y alguien se acercó para preguntarme si éramos católicos o algo por el estilo. Así que es por causa de claridad que tomo este breve tiempo de explicar. Hermanos, la Santa Cena en nuestros días es menospreciada grandemente en la iglesia contemporánea. Algo ha pasado en nuestro entendimiento de la Cena del Señor que no la vemos como algo principal y digno entre nosotros. Ejemplo de esto es la práctica en nuestros días de la Cena del Señor. Algunos practican esta ordenanza una vez al año, porque no es necesario más que ser constantes en repetirla y nada más. Otros, simplemente para no meterse en toda la logística de la celebración, lo que hacen es poner unas mesas en las esquinas del auditorio y poner un pequeño letrerito encima de ellas que dice: si tienes necesidad de tomar la Santa Cena, toma tu pan, toma tu jugo y celébrala. Así que si no es necesario, si tú eres un cristiano que va bien, pues no tienes necesidad, no la celebres, en otras palabras. Y aún en las iglesias, donde los pastores tienen en alta estima la Cena del Señor, se ve el menosprecio a esta ordenanza cuando los miembros deciden no asistir a su celebración por algún otro compromiso en su vida que no es digno de ser llamado urgencia. Cuán grande contraste es la práctica de la Cena del Señor en la iglesia contemporánea, comparado con el siglo XVI y siglos pasados. En ese tiempo, hermanos, los hombres morían por sus convicciones de la Cena del Señor. Los teólogos e historiadores de la Reforma han concluido que más sangre se derramó por la doctrina de la Cena del Señor que por la doctrina de la justificación por la sola fe. Más tiempo, más energía, más sangre se derramó por defender la doctrina de la Cena del Señor en contra del papismo y en contra de los anabaptistas que de cualquier otro concepto, que cualquier otra doctrina. Pero en nuestros días, tomar la Santa Cena puede ser cuestión de gusto. Puede ser cuestión de ritualismo, una vez al año es como se hace. Puede ser cuestión de principios, si yo creo que es una correcta administración, si yo creo que la necesito en tal y tal tiempo, la tomaré. Algo ha pasado en nuestro entendimiento de la Cena del Señor. Hemos explicado que la cena es más, que la Santa Cena es un memorial. ¿Recuerdan esto, hermanos? Hemos pasado un tiempo demostrando que la Santa Cena es la clara manifestación del Evangelio sin palabras. Es el anuncio al pueblo de Cristo que el pan que tenemos en nuestras manos fue partido. Cuando es partido, representa el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el jugo de la vid representa la sangre que Él derramó por nuestros pecados. Sin embargo, si no comprendemos que la Santa Cena es más que un memorial, nuestro entendimiento queda trunco. ¿Por qué? Porque si es un memorial, y el memorial está principalmente enfocado al Evangelio, la iglesia predica el Evangelio todas las semanas.
No necesitamos practicar la Santa Cena todas las semanas, porque cada semana desde el púlpito, ya sea que estemos en Génesis, ya sea que estemos en Efesios, ya sea que estemos en Ageo, ya sea que estemos en Romanos, en los Salmos, donde sea que estemos, se predica a Cristo crucificado. Así que entender que la Cena del Señor es un simbolismo no la hace necesaria de practicar todos los días. Y tienes razón. Pero insisto, la Cena del Señor es más que un memorial. ¿Por qué los reformadores podían morir por sus convicciones de la Cena del Señor? ¿Por qué los reformadores intentaron celebrar la Santa Cena cada semana? Hermanos, he explicado eso la ocasión pasada. No fue la iniciativa de los católicos romanos celebrar la cena frecuentemente. He explicado que ellos en el siglo XVI y XVII la celebraron una vez al año para los laicos. Solo una vez al año los laicos podían tomar del pan de la celebración y no de la copa, porque la copa no era dada al pueblo. Y fueron los reformadores, al estudiar las Escrituras, que fueron convencidos que la Santa Cena debía ser celebrada tan frecuente como sea posible. ¿Por qué? Tengo que responder en primer lugar la forma, ¿por qué no? ¿Por qué no vieron la celebración de la Santa Cena como algo necesariamente frecuente? Hermanos, no, porque no se pudieron despegar de Roma. Algunos sienten que cuando la iglesia o cuando algún creyente valora la Santa Cena como algo sagrado entre ellos, algo sacrosanto entre ellos, es porque no se pudo deslindar bien del catolicismo romano. Es lo primero que alguien tiene. Si tú hablas mucho de la Santa Cena y hablas de la presencia real y de la necesidad de celebrarla tan frecuentemente como sea posible, alguien tiene en su mente el concepto que esa persona no se pudo separar bien del romanismo. Hermanos, es por separarnos del romanismo y basar nuestra fe en la sola Escritura que llevó a estos hombres del siglo XVI y XVII y que nos debe llevar a nosotros en el siglo XXI a restablecer, a refrescar nuestro entendimiento sobre la riqueza de la Cena del Señor. Es por alejarse de Roma que ellos pudieron llamar a la misa blasfemia. Es por alejarse de Roma que ellos pudieron valorar la Santa Cena y la vieron como un elemento central dentro de la adoración cristiana. Pero la iglesia de hoy en día no puede ver la Santa Cena. No podemos ver la Santa Cena como un elemento esencial. Hermanos, vean lo que estoy diciendo. La Santa Cena no es un elemento más en la adoración cristiana. Es un elemento esencial. Es verdad. Nosotros podemos ver el recobro de las Escrituras en el siglo XVI, aún por la misma arquitectura. En los siglos del obscurantismo y la era medieval, Roma puso al centro de su auditorio, al centro de su celebración, el altar. Y para dar las homilias simplemente tienen un pequeño púlpito al lado, pero el centro de la adoración se evidencia por el centro de lo que tienen en sus materiales, el altar donde hay sacrificio. Es verdad, la Reforma reestructuró eso. Ellos vieron que el elemento central de la iglesia es la palabra. La iglesia es
atraída por la palabra, la iglesia es formada por la palabra, la iglesia es madurada por la palabra, los creyentes se salvan por la predicación de la palabra, los creyentes son exhortados por medio de la palabra del Señor. Ellos vieron la palabra como algo central, pero eso no les hizo abandonar la Santa Cena. Hermanos, si hubo un movimiento que pudo abandonar la Santa Cena por irse al otro extremo del péndulo, fueron los reformadores. Ellos vieron esa celebración como algo tan blasfemo que pudieron tener temor de practicarla en sus propias iglesias. Pero ¿saben qué tenían? ¿Cómo fue la construcción de la iglesia cristiana? En el centro del púlpito. En el centro del púlpito, porque el púlpito, la palabra predicada es el centro de la iglesia. Somos la comunidad de la palabra, por la palabra y hacia la palabra. Pero central a la palabra es la celebración que la palabra manda de los dos ordenanzas y sacramentos que nos han sido dados. En conclusión, para introducirnos a nuestra exposición, así como el recobro de la palabra y la centralidad de la palabra llevó a los reformadores a ver la Santa Cena como algo esencial en su vida, en la vida de la iglesia, así también es mi deseo que al exponer 1 Corintios 10, todos nosotros podamos regresar a la centralidad de la palabra y por la centralidad de la palabra, la centralidad de la cena del Señor en la iglesia de Cristo. 1 Corintios 10. Es un texto que ha caído en desuso para explicar la Santa Cena. ¿Cuál es el texto que regularmente utilizamos para hablar de la celebración de la Santa Cena? Puede ser un evangelio, ¿no es verdad? Puede ser 1 Corintios 11, que ese texto es obviamente claro. Él dice: yo recibí del Señor lo que así os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y establece lo que se debe repetir frecuentemente. Pero 1 Corintios 10, nadie en nuestros días lo cita para explicar qué es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Según 1 Corintios 10, es comunión con Dios. Es comunión con Dios. Insisto, no podemos definir la cena si no entendemos que es un símbolo. Pero, repito, no podemos entender la cena si no entendemos que es comunión con el Cristo resucitado. La cena del Señor es un memorial y es un medio de gracia por medio del cual Cristo, hermanos, está verdaderamente presente con su pueblo cada que es correctamente administrado. La cena del Señor es comunión real, es comunión actual. Hermanos, no hay palabras que podamos utilizar para describir lo que ocurre en la celebración de la Santa Cena. Es comunión espiritual. Con esto no quiero decir que nos estamos uniendo a la corriente oriental de budismo, de la nueva era, y somos espirituales por nosotros mismos, tratando de llevar nuestra mente más allá. No, por decir que la Santa Cena es una realidad espiritual, quiero decir que la tercera persona de la Trinidad se mueve para unirnos con el Cristo resucitado. Por eso es espiritual la Santa Cena. Pero lo que quiero insistir es que es más que una realidad química en nuestras mentes de recordar el sacrificio de Cristo. Hay algo más en la Santa Cena que yo recordando. Es el Espíritu trayéndonos y bajándonos a Cristo. Hermanos, en cuanto a su humanidad, Cristo está sentado a la diestra del Padre. En cuanto a su divinidad, Él está en todo lugar. Pero en cuanto a su humanidad, Él se encuentra sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es que Cristo,
que ha ganado todos los beneficios por nosotros, nos es traído a la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu. 1 Corintios 10 habla incidentalmente de la cena del Señor, pero bendito incidente. Bendito incidente, hermanos. ¿Qué quiero decir que fue incidental? Que el propósito de Pablo en 1 Corintios 10 no es exponer la doctrina de la cena del Señor. Su propósito sí fue ese en 1 Corintios 11. Él dice claramente, a ver, iglesia, está practicando mal la celebración de la Santa Cena, por lo tanto deben atender a esta realidad, que yo recibí del Señor lo que os he enseñado, y continúa. Pero en 1 Corintios 10, el tema no es la cena del Señor. ¿Qué es el tema en 1 Corintios 10? El mismo que comienza en 1 Corintios 8, la idolatría. Pablo está tratando la idolatría, y con el propósito de empujar a la iglesia de Corinto a que huya de la idolatría, es que enfatiza y mete dentro de su argumento la realidad de la cena del Señor para ayudarnos a escapar de la idolatría. Permítanme explicar esto con un ejemplo. Imagina que está el padre con su hijo, y el padre quiere hacer que su hijo coma las verduras. ¿Y qué hace el padre con su hijo? Empieza a decir, hijo, come las verduras. ¿No sabías que esta verdura tiene tal y tal vitamina y beneficio, y lo que produce en tu cuerpo es tal y tal realidad, lo que te ayudará en el tiempo a estar nutridamente fortalecido? Hermanos, ¿cuál es el propósito del papá? ¿Convencer al niño de los nutrientes? ¿Convencer al niño y darle toda una cátedra de los nutrientes de la verdura? No. ¿Cuál es el propósito del papá? Que coma las verduras. Ese es su ideal, ese es su meta, ese es su deseo. Igual en 1 Corintios 10, su deseo es el que nace en el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y solo es, vean esto, para convencer al pueblo de Corinto que debe huir de la idolatría, es que mete la celebración de la Santa Cena. Permítanme parafrasearlo de la siguiente manera. Corinto, deben huir de esa práctica blasfema de los sacrificios de los ídolos. ¿No han escuchado lo que es la celebración de la Santa Cena y cómo se involucran espiritualmente con el Dios, con el Cristo resucitado? No pueden participar espiritualmente de la cena y espiritualmente de lo sacrificado a los ídolos. Es imposible. La cena es más que un memorial, y al ser más que un memorial te involucras espiritualmente, relacionalmente, por medio de la comunión, y también cuando sacrifican a los ídolos, porque los ídolos son más que simple madera. Hay demonios atrás de ellos. Ese es el propósito, esa es la mente del apóstol Pablo. Cuando dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, eso demuestra que todo lo que ha pasado por un largo tiempo es demostrar, es insistir que huyan de la idolatría. Por tanto, ¿no hemos aprendido algo de esta palabra a través de la exposición, de la predicación expositiva en esta iglesia? ¿Qué enfatiza la palabra por tanto? La palabra por tanto enfatiza el argumento anterior, o sea, la conclusión. Ha venido diciendo lo que es la idolatría. Por tanto, huyan, huyan, corran, escapen. La idolatría en este tiempo, hermanos, era un gran problema en las iglesias. Porque la idolatría, estaba entretejida en cada aspecto de la sociedad. Ya sea que fuera cultural, ya sea que fuera económica, ya fuera que esta fuera social, familiar, en cada una de esas instituciones y áreas de la sociedad, la idolatría estaba íntimamente relacionada. Por eso Pablo tiene que tratar un largo tiempo con la idolatría. En otras palabras, hermanos, los creyentes no podían salir a tener un tiempo libre y un tiempo de diversión en la calle sin tenerse que topar con el problema de la idolatría. Aún para desarrollarse económicamente, muchos de estos hombres, de estos cristianos, tenían que ser
requeridos de ofrecer incienso al César. Esa era una manera de mantener el ecumenismo en ese tiempo, de manera que un imperio fuese correctamente guardado de divisiones internas. Pero el problema particular en 1 Corintios 10 es que algunos estaban malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Algunos dijeron, Pablo ha dicho que comer sacrificado a los ídolos nada es, porque la carne no tiene ninguna cuestión material, la carne no se ha poseído, y ahora si comemos carne nos vamos a contaminar de algún demonio. Así que, debido a que la carne sacrificada a los ídolos nada es, de la misma manera, sacrificar a los ídolos nada es. Vean lo que dice en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Ese era el problema en un aspecto de la idolatría en Corinto. Ellos dijeron, comer a los sacrificado a los ídolos nada es, la carne no está poseída. Por lo tanto, un ídolo nada es. Dice Pablo, yo no dije eso. Yo dije que comer la carne sacrificada nada es, pero nunca dije que un ídolo no sea nada. Al contrario, hay un ambiente espiritual en esos sacrificios. Detrás de cada ídolo hay una hueste demoníaca que mantiene en yugo y en sumisión a los hombres. Hay un vínculo espiritual, hermanos. Espero que no nos hemos olvidado. Yo sé que el movimiento carismático, el falso movimiento carismático y mucho del falso movimiento pentecostal ve demonios hasta en la sopa de letras. Pero eso no significa que las huestes de maldad no existan. Es una realidad que detrás de cada ídolo hay huestes demoníacas. Y los corintios no debían ser ignorantes de esa realidad. No podían empezarse a deslizar para con la idolatría. Ellos debían mantenerse en santidad sin contaminarse de los ídolos. Detrás de cada ídolo hay una hueste de maldad. Y el argumento es este. ¿Ven las huestes de maldad? ¿Ven que detrás de cada ídolo hay una realidad demoníaca? De tal manera, hermanos, este es el argumento, de tal manera que cuando viene una persona a sacrificar a este ídolo, se está involucrando espiritualmente, se está involucrando más allá de lo material con esa realidad demoníaca. Y dice, ¿no me creen? Recuerda la cena del Señor. ¿No nos involucramos espiritualmente en la cena del Señor con el Cristo resucitado? Así, de una manera semejante, hay un involucramiento espiritual con los demonios. Por lo tanto, huyan. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? A simple vista, este es el argumento. Que Pablo está convencido que la cena del Señor es más que un memorial donde el creyente se involucra espiritual, emocionalmente en la celebración de la Santa Cena, de manera que no puede dar su corazón y no puede dar su mente y no puede sacrificar a los ídolos, pues se supone es uno con Cristo. A simple vista esto es lo que dice, pero no nos gusta quedarnos en simple vista, ¿verdad, hermanos? Nuestra teología no está hecha por la simple vista. Así que acerquémonos más adentro del texto para ver esta realidad. Dice en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos. ¿Pueden responder eso en su mente? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Esto es lo que se llama una pregunta retórica. La pregunta es
tan obvia que su respuesta se encuentra prácticamente implícita. ¿Cuál es la respuesta en la mente del apóstol Pablo? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Lo es. El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la respuesta que Pablo está esperando? Lo es. La palabra que se utiliza aquí por comunión es una palabra que transmite un concepto de intimidad. Intimidad. Vean la palabra en el versículo 16, 2 veces expuesta. No es la comunión, no es la comunión, en el griego no es la koinonia. Hermanos, la palabra koinonia en la mente del apóstol Pablo es más que una persona que vi una vez en mi vida y ya. Tuve koinonia con una persona que vi en el metro y nunca más volví a ver. ¿Y cómo fue tu koinonia? Pues es que tuvimos koinonia porque íbamos juntos en el mismo asiento del metro. Y aunque solo nos saludamos, todo el tiempo nos acompañamos hasta a la misma bajada. Por eso tuve koinonia con esa persona. Hermanos, no es como Pablo lo ve. Para koinonia, esta palabra podría ser utilizada en una comunión íntima entre un esposo y una esposa. Un esposo y una esposa tienen koinonia. Durante todo el día están juntos, comparten sus pensamientos, comparten sus emociones, comparten su afecto. Ellos sí están en una relación que puede ser llamada koinonia. Pero no alguien que va al lado de una persona en el metro y nunca le dirige la palabra y nunca más la vuelve a ver. Eso no es koinonia. Esto se refiere a un vínculo espiritual muy interno. Vean lo que dice 1 Corintios 9. Acompáñenme a ese texto. 1 Corintios 9. Perdón. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Disculpa. Primera Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados. En la teología sistemática, este es un texto clave para hablar del llamamiento. Fuimos llamados por Dios para ser unidos a Cristo espiritualmente y así poder gozar de las bendiciones espirituales en Él. Fiel es Dios que fuisteis llamados a comunión. Hermanos, ¿cómo es nuestra koinonia? Es la misma palabra griega. ¿Cómo es nuestra koinonia con Jesucristo? Es una tan íntima que no existe una comunión que puedas tener con el hombre que pueda replicar lo profundo de esa koinonia. Te digo cuán profunda es tu koinonia con Cristo. En primer lugar, esta no depende de ti. Tu comunión con Él sí, pero tu unión con Él no depende de ti. Es algo que Dios produce, eso lo hace sumamente fuerte. Es una por la cual somos arrastrados. Es una por la cual somos unidos a todos los beneficios. Hermanos, no puedes tener ningún beneficio salvador a menos que seas unido a Cristo espiritualmente. ¿Cuán profunda es nuestra koinonia? Sumamente profunda, tanto que si en un momento nos separáramos de esa unidad, caeríamos eternamente. Pero estamos guardados en Dios, en Cristo Jesús. Es una koinonia sumamente espiritual, íntimamente. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 14.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor con Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La koinonía, hermanos. Hemos olvidado, como he argumentado desde hace algún tiempo, quién es el Espíritu Santo y cuál es su función en la obra de redención. El Espíritu Santo es la persona activa entre nosotros en cada parte de nuestro cristianismo. Es por el Espíritu Santo que eres unido a Cristo. Es por el Espíritu Santo que eres mantenido en comunión con Cristo. Es por el Espíritu Santo que eres santificado. Es por el Espíritu Santo que serás glorificado. Es por el Espíritu Santo que serás preservado. Es nuestra relación con el Espíritu de una intimidad que no es alcanzable a ver a nuestros ojos. Pero si estos fueran abiertos, veríamos que un gran ejército está ante nosotros. En otras palabras, veríamos que el Espíritu Santo está en cada paso, área de nuestra vida espiritual. Así que la palabra koinonía en la mente del apóstol Pablo es más que un simple estar de acuerdos en mente. Es más que una simple reacción química. Alguien puede conocer esta tarde a una persona y ver que les gusta quizá el mismo deporte. Eso no quiere decir que tienes koinonía con la persona, aunque tuvieran 5 cosas favoritas en común. Una koinonía es algo íntimo, es una relación íntima, es una relación estrecha, es una relación espiritual. Espiritual. ¿Ve por qué digo que la argumentación es incidental? ¿Ven cuánta riqueza de la doctrina de la Cena del Señor nos dejó por atender el problema de la idolatría? Pablo está diciendo, si en la Cena del Señor morimos, hay tal comunión espiritual, cuando ustedes participan del altar, también se unen espiritualmente a ellos. No pueden participar de la idolatría. Versículo 18, 1 Corintios capítulo 10, versículo 18. Este sigue argumentando. Este punto sigue siendo parte del argumento del apóstol Pablo, que deben huir de la idolatría. ¿Y cómo comienza este argumento? Dice así: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. Dice Pablo, recuerden a Israel. ¿No se involucra el sacerdote espiritualmente con el sacrificio de manera que hasta lo tiene que comer externamente para manifestar su unidad, poner su mano? ¿No hay un vínculo interno entre el sacerdote y el cordero donde se pone una mano sobre él para simbolizar la realidad que los pecados del pueblo son cubiertos por medio de derramar la sangre de ese cordero? El apóstol Pablo está diciendo, los sacerdotes hacían más que un simple matar, sacrificar, quemar. Más que eso, había una realidad espiritual, una realidad interna, una comunión de una manera que el sacerdote se involucraba más que físicamente con aquello que sacrificaba. El punto es este: hay un vínculo más que material, puede ser llamado emocional, una identificación nacional, un vínculo religioso o un vínculo nacional. Algo pasaba entre el sacerdote y el cordero, donde el sacerdote sentía un vínculo. Por eso tantas estipulaciones en el libro de Levítico para elegir a los sacerdotes e hicieran bien su trabajo, hermanos. Era algo más que hacían frívolamente. Eso era un tiempo especial en el pueblo de Israel. Ese era un tiempo íntimo entre el sacerdote y el sacrificado. Y después llega a su punto en el versículo 19 y 20. Llega a su punto en este texto. ¿Qué pues digo?
que el ídolo es algo, que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, para nuestro vocabulario, comunión y participación pueden ser sinónimos. Y en cierta manera lo son. ¿Por qué entonces nuestra traducción, la Reina Valera 1960, pone partícipes en el versículo 20 en lugar de comunión del versículo 16? ¿Por qué ella no usa la palabra comunión? Al decir que los demonios tienen lo que sacrifican, se unen en comunión. Dice lo siguiente: se hacen partícipes con los demonios. Es interesante, hermanos, que nuestra traducción utilice una diferente palabra para hablar entre la comunión que se hace en la Santa Cena y la participación que se hace con los demonios. La palabra griega es una palabra diferente. La palabra que se usa en el versículo 16 no es la misma que se usa en el versículo 20 para hablar de partícipes. Son palabras distintas. Y esto es necesario en la mente del apóstol Pablo para enfatizar, hermanos, que aunque los demonios sacrifican, no se están uniendo a Dios, por lo tanto no puede llamarse comunión. Se están uniendo demoníacamente a un sinfín de huestes de maldad, y eso solo merece el nombre de participación, no comunión, no coinonía, no íntima relación, no íntima comunión con el Dios resucitado. Ellos sacrifican a los demonios. Así que el punto de Pablo es que no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, porque en ambas hay una realidad espiritual, hermanos. En ambas hay una realidad espiritual. En ambas hay un vínculo eterno que no puede ser explicado con un simple unirse material. Hay una realidad íntima, hay una realidad interna, hay una realidad más allá de lo material. Hermanos amados de esta iglesia, la cena del Señor es más que un memorial. Es comunión con el Cristo resucitado. Dijo Juan Calvino, hablando de este punto, es algo que no se puede explicar con puras palabras. Es algo que la iglesia tiene que sentir su poder y realidad al celebrarlo. Y ciertamente es así. Las palabras faltan esta mañana para tratar de impregnar, hermanos, para tratar de sellar esto. Las palabras me faltan, las palabras no están para tratar de que la iglesia quede clara que la cena del Señor es un memorial. Amén. Y más que un memorial, dice Charles Hodge, un teólogo. Aquí está asumido, citando sobre 1 Corintios capítulo 10. Aquí está asumido que la participación de la cena del Señor nos pone en comunión con Cristo. Si esto es así, participar de la mesa de los demonios nos pondrá en comunión con ellos. Este es el argumento de Pablo, dice Charles Hodge. Dice otro hombre llamado Malcolm McLean. En este pasaje se indica que hay una comunión real entre Cristo y su pueblo en la cena del Señor. Dice John Gill, un teólogo de 1700, teólogo bautista. La postura del apóstol es en esta instancia, y su argumento sobre este es lo siguiente: si los creyentes, por comer y beber del vino de la cena del Señor, espiritualmente participan de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, y tienen comunión con Él, entonces aquellos que sacrifican a los ídolos tienden a hacerlo en comunión con ellos, y participan de la mesa de los demonios, y por lo tanto son culpables de idolatría. Ese es todo el argumento de Pablo. No puedes, creyente, hermanos, no es mi tema, no es mi punto del día de hoy.
decirles que huyan de la idolatría. Será en otra instancia, si el Señor permite, en algún momento futuro. Pero Pablo está diciendo, huyan de la idolatría. Los quiero convencer que huyan de la idolatría. Piensen en la cena del Señor. Piensen en el vínculo espiritual que se forma. Piensen en ese momento en donde están participando de la Santa Cena y el Cristo resucitado se mueve entre nosotros por medio de su Espíritu, de tal manera que el creyente tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Piensen en ese momento tan íntimo, piensen en ese momento tan especial. Igual cuando sacrifican a los demonios, algo semejante están haciendo, se están involucrando espiritualmente. No lo hagan. Pero ¿pueden ver el punto? La cena del Señor es más que un memorial. Hermanos, hemos perdido de vista este concepto, esta realidad de la cena del Señor. La mayoría de los cristianos ha olvidado que la cena del Señor es una participación real con el Cristo resucitado. Y si alguien está escuchando esto, algún miembro y su fe está teniendo problemas y dice, yo no puedo creer cómo es que tenemos comunión real con Cristo, hermanos, quiero demostrarles que esto no es algo ajeno, esto no es algo nuevo, esto no es como si no lo viéramos, esta realidad en la predicación, en la oración y en otros medios de gracia, y si lo vemos en la cena. Hermanos, hemos de esperar que si la cena del Señor es una ordenanza que Cristo nos dio, sea más que un memorial. Piensa en la oración. ¿Es la oración un simple recitar nuestras necesidades a una pared hueca? ¿O es una manera en la cual el cristiano tiene comunión con Dios? Comunión con Dios el cristiano tiene por medio de la oración. ¿No hemos de esperar que entonces la Santa Cena sea un medio por el cual tenemos comunión con el Cristo resucitado? La predicación de la palabra, hermanos, aquí está pasando para aquellos que han nacido en Cristo Jesús y aún aquellos que no han nacido de nuevo para la fe salvadora. Aquí hay algo más que un simple hombre diciendo palabras ordenadas para que las personas entiendan conceptos. Creemos que en la predicación el Espíritu de Cristo se mueve entre nosotros para hacernos entender espiritualmente. Hermano, ¿cómo creces espiritualmente? Es que hemos sido influenciados por la era escéptica de nuestros días. Algunos creen que la razón por la cual es necesario venir a la predicación es porque simplemente tienen que aprender más para que ellos puedan crecer más. No, mi hermano, en la predicación, como lo creía Lutero, y algo que necesitamos recordar, Dios está con nosotros. Como dice el mismo Juan Calvino cuando está hablando de los profetas menores, cuando un profeta hablaba, Dios hablaba por medio de él. Nosotros no estamos pensando en lenguas, en huecos y vanos sonidos. Nosotros estamos concentrados en escuchar la palabra de nuestro Dios, por medio de la cual Él está presente entre nosotros. Y como decían los puritanos, Cristo se mueve con carros de fuego por medio de la predicación para reinar en su iglesia y sembrar y salvar y mover y poner. Hermanos, la predicación es más que un escuchar palabras. La predicación es ponernos en el medio de gracia por el cual Cristo decide moverse. Es por eso que el día del Señor es tan importante. Es por eso que aunque escucharas 100 prédicas en la semana y faltas el día del Señor, no tendrás el mismo crecimiento espiritual, porque en el día del Señor, mi amado hermano, el Espíritu de Cristo se mueve entre nosotros. Aquí está el argumento. Si la predicación debe ser algo tan frecuente en la iglesia, en el día del Señor, porque por ella Dios derrama su gracia, no hemos de esperar que en la cena del Señor un medio de gracia tan principal entre nosotros sea celebrado tan frecuentemente. ¿Por qué hemos de privar a la iglesia de Cristo de recibir esta verdad continuamente? ¿Por qué una vez al mes solamente? ¿Por qué una vez cada 3 meses solamente? ¿Por qué no practicarla tan frecuente como sea posible en el día del Señor para fortalecer la iglesia de Cristo por medio del Espíritu que se simboliza a través de la celebración de la Santa Cena? Hermanos, no hemos de sorprendernos porque el apóstol Pablo dice, cuando está hablando de la mala administración de la cena del Señor, en 1 Corintios 11, que algunos están durmiendo por tomar la mal.
¿Sabes? Si fuera solo un memorial, ¿por qué duermen y algunos han muerto? Perdón, ¿por qué algunos están debilitados, enfermos y algunos han muerto? ¿Sabes por qué? Porque la Santa Cena es más que un memorial. Es comunión con el Dios que no puede ser engañado. Hermano, que eso nos dé temor a acercarnos a la Santa Cena indignamente. Porque el Dios que no puede ser engañado ve nuestros corazones. Pero hermanos, aquellos que estamos en la batalla, aquellos que estamos luchando, que seamos animados para recibirla tan frecuentemente como sea posible, porque nuestra débil vida cristiana necesita fortalecimiento. He dicho esto antes, la cena del Señor no es el premio para los campeones, es el pan espiritual que fortalece a los débiles. Eso es la cena del Señor. Y la necesitamos tan frecuente como sea posible en la cena, en el día del Señor. Esta es una de las razones principales por las cuales la cena del Señor debe ser celebrada tan frecuente como sea posible. Miren lo que dice el puritano bautista Benjamin Kitch. Hay una comunión mística de todos los méritos benditos de Cristo a nuestras almas, a través y sostenida por la fe, y en una manera gloriosa recibida en la correcta participación de la cena del Señor. ¿Hemos recibido los benditos beneficios de Cristo por la fe? Sí, pero hermanos, necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. ¿Y cómo somos fortalecidos si no es por medio de los medios de gracia? Y uno de estos es la cena del Señor. Sus beneficios se nos siguen derramando, hermanos. No hemos recibido todos los beneficios, pero no la totalidad y la plenitud y la gloria de cada beneficio que Cristo adquirió, sino que Él ha designado derramárnoslos por medio de los medios de gracia, canales espirituales que nos bendicen con las bendiciones de Cristo Jesús. Hermanos, hay un argumento que creo es el más frecuente, pero si celebramos la Santa Cena cada semana, se perderá su importancia. Por eso es mejor celebrarla una vez al mes, para que sea como algo especial entre nosotros. Hermanos, en primer lugar, como demostrará nuestro hermano la siguiente semana, el ejemplo apostólico es que la cena del Señor debe ser celebrada y a eso nos sometemos. Pero en segundo lugar, y de suma importancia, si fuera por hacerlo común que debemos quitar el elemento de la comunión semanal, la predicación debería ser también una vez al mes. O la oración corporativa una vez al mes. ¿No nos pasa así que cuando llegamos a salir quizá un largo tiempo y faltamos por cuestiones de necesidad, de enfermedad o algo, y no asistimos a la iglesia, el siguiente domingo que recibimos la predicación con tanta ansia? Entonces hay que hacerlo una vez al mes para todos estar más ansiosos. No es así. Más bien limpiamos nuestro corazón de la costumbre para recibir cada semana la palabra predicada. Limpiamos nuestros corazones semanalmente para semanalmente recibir esta santa ordenanza. Hermanos, esta es la razón por la cual la cena debe ser celebrada tan frecuente como sea posible. Oremos. Padre, te damos gracias y te agradecemos por este texto que corrige nuestro entendimiento trunco de la cena del Señor. Ayúdanos a valorarla más como iglesia, ayúdanos a recibirla alegremente cada semana, Señor, tanto como sea posible, para crecer en nuestro espíritu, para crecer en nuestro cristianismo, para ser fortalecidos en nuestra fe. Señor, a los miembros de esta iglesia, dales un mismo sentir respecto a la doctrina de la cena del Señor. Y ayúdanos a estar tan alegres y tan deseosos de celebrarla frecuentemente. Y aquellos que no se han convertido de sus malos caminos, Señor, preséntales el Evangelio por medio de esta celebración para que se arrepientan y crean. Hermanos,
Pedimos unánimes que bendigas esta iglesia y la vives por medio de la Santa Cena. Padre, rogamos como una iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, que avives esta iglesia y la hagas un fuego grande en nuestra ciudad, que la enciendas. Señor, bendice aquí a nuestros hermanos. Bendice a nuestro hermano Miguel con todas las actividades que hay que hacer en la iglesia. Fortalécelo, bendice este cuerpo local y ayúdanos a ser una antorcha por medio de ser fieles a la palabra, a la Santa Cena y todo el orden que nos has dejado en la iglesia. Bendice esta iglesia y avívala, Padre, como hermanos unidos rogamos. Bendice y derrama tu Espíritu entre nosotros por medio de practicar la Santa Cena en el orden que la has puesto. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.